los periodos presidenciales eran cuatrienios, decía que ahora sí se retiraría. Y la gente pensaba que ocurriría esto de una manera natural. Sin embargo, nunca faltaban grupos políticos que buscaban por interés, muchos de ellos vinculados con intereses económicos al propio régimen que pertenecieran. Y lo mismo pasaba con los gobernadores, que duraban años y años y podían hacer una labor aceptable, pero se retrasaba cada vez más la posibilidad de que en México se estableciera un sistema democrático con una participación ciudadana amplia. Debo decirles que con independencia de que se dieran estas reelecciones, la mayor parte de los ciudadanos no acudían a las urnas. No existía ni siquiera la posibilidad, la idea de que los gobernantes pudieran ser elegidos por esa vía. Y entonces, en esos años, se fue pensando en que el remedio para que México avanzara era la formación de los partidos políticos necesarios e inherentes a cualquier régimen democrático. Cuando nosotros vemos eso a principios de siglo, las grandes esperanzas que se tenían en los partidos, pues habría que ver si los resultados de los últimos años corresponden o no a esa expectativa. ¿Cómo se formaba un partido político? ¿Cómo elaborar un programa? Fue una práctica que empezaron a desarrollar justamente los jóvenes de aquellos años que se habían formado en estas escuelas que les menciono, que eran muy importantes en diferentes lugares del país. De esta manera fue surgiendo una aspiración de participación política que, sin embargo, por las mismas características del régimen, fue frenada en muy diversas ocasiones. Ustedes seguramente habrán leído el caso muy famoso de los hermanos Flores Magón, que empiezan, eran estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia, que empiezan publicando un pequeño periódico que se llama Regeneración, cuyo objetivo era marcar las fallas en la administración de justicia. Y esto, que era una constante por la arbitrariedad de las autoridades, que era algo común y corriente, es algo que con el tiempo se empieza a convertir en algo distinto. No hay posibilidades de acción política, hay un rechazo a la actividad que ellos están desarrollando. Cualquier acción que sea contraria al régimen suele ser motivo de encarcelamiento, aunque a veces eran 2 o 3 días de cárcel y luego los sacaban, pero decían, vamos a darles un buen susto para que sea fácil. Se les llamaba revoltosos, ni siquiera revolucionarios, porque se pensaba que era gente que en realidad estaba atentando contra la paz y contra la estabilidad del país. El régimen de Díaz no acabó de comprender que esos eran los jóvenes que de algún modo se habían venido formando gracias a ese sistema educativo, gracias a las ideas que habían recibido en las aulas. En el Archivo General de la Nación existe un fondo documental que se llama así, Los Revoltosos Magonistas, donde se registraban muchas veces la correspondencia que a través de cateos, lugares donde realizaban la producción de su prensa, iban recabando las mismas autoridades. Entonces, esta idea de ver en la oposición una amenaza al régimen es una de las razones por las cuales estos personajes se van radicalizando y no encontrando vías que en teoría la Constitución y la propia ley les daba para tener este tipo de acciones. Entonces, vamos viendo cómo, y este es un tema que a mí me parece fundamental, cómo y por qué se van generando estos movimientos revolucionarios. En 1900, por ejemplo, se forma el Congreso, un congreso en San Luis Potosí, que están muy molestos con el predominio que está alcanzando la Iglesia en todo el país. Porque a pesar de las leyes de reforma, la Iglesia tenía mucho fuego en ese momento a través de lo que se llamaba la política de conciliación del general Díaz. La forma como se van articulando estos grupos, la manera en la que se van radicalizando, nos muestra claramente que hubo una serie de limitantes en el propio régimen para lograr esto que se decía y se repetía desde un siglo atrás, que México fuera un país democrático y hubiera efectivamente una participación ciudadana. Como todos sabemos, en 1908, Porfirio Díaz hizo unas declaraciones importantes.
dijo que se iba a retirar de la presidencia. Y entonces estas agrupaciones que habían funcionado no dentro de absoluta clandestinidad, pero sí marginadas por el control y la represión de las autoridades, pensaron que era llegado el momento de que podían actuar. Sin embargo, los gobernadores de los estados, y por eso menciono que también la pertenencia de estos grupos había lesionado las formas de acción política, si quieren rudimentarias, de participación ciudadana, los gobernadores se pusieron de acuerdo para de manera privada formar clubes, organizaciones políticas y exigirle, ese era el tono que se decía, al general Díaz que continuara en la presidencia. Por supuesto, el general Díaz aceptó. Y entonces, algo que podía haber sido una transición más o menos tersa, tranquila, para que hubiera una elección, había quien le decía, bueno, pues el general Díaz se quiere quedar, por lo menos que nos dejen elegir el vicepresidente. Pero esto no ocurrió. Cuando empezaron a surgir candidatos independientes ya convencidos de que Díaz permanecería en la presidencia, y uno de ellos fue el general Bernardo Reyes, el propio sistema se fue de una manera brutal contra este personaje y a través de la prensa, al punto de que tuvo que renunciar a la gubernatura de Nuevo León y luego tuvo que marchar al exilio. Se empezaron a cerrar entonces las posibilidades de participación política que dentro de los mismos miembros del gobierno, los mismos diputados como Justo Sierra, como José Isli Mantú, desde 1892 habían dicho que el país tendría que cambiar, que tendría que haber una mayor participación ciudadana. Como esto no ocurrió, y como ya sabemos, bueno, pues vino este proceso interesantísimo que a veces se nos olvida, previo a la revolución, que es la campaña antirreeleccionista de Madero, que es una experiencia extraordinaria, que él planteó un programa, que es la primera campaña política moderna en la historia de México, pero la clave de Madero es que él dialoga con los ciudadanos. Y el programa que él va formulando se nutre de lo que los mismos ciudadanos les van diciendo. Afortunadamente, en esa época, la fotografía tiene mucho auge y conservamos imágenes interesantísimas de ese tiempo, porque él recorrió muy diferentes lugares del país, invitando a los ciudadanos a que formaran clubes y a que participaran en las elecciones de 1910, que eran las siguientes en las que se había de renovar la presidencia y la vicepresidencia. Concluyo a reserva de que, bueno, pues no me entiende más que en la primera revolución, faltarían todavía muchos movimientos que se van a desencadenar a raíz sobre todo del asesinato de Madero, pero no quiero dejar de señalar que este primer esfuerzo democrático que hizo Madero, porque cumplió con todos los requisitos, recuerdan que él había escrito un libro, La sucesión presidencial, se lo envió al presidente, le dijo que le gustaría escuchar su punto de vista, que la idea que tenía era formar un partido nacional. En el libro Madero apreciaba las cosas positivas del régimen de Díaz, pero lo invitaba a que su sucesor fuera la ley. Esto, como sabemos, no ocurrió. Hubo unas elecciones que finalmente le dieron el triunfo al general Díaz. Y hay algo muy interesante que a veces se nos olvida. Estos mismos grupos antirreeleccionistas solicitaron una de las primeras, si no es que la primera ocasión en la historia de México, la anulación de las elecciones, diciendo que habían sido legítimas, que había un control absoluto, y por esa razón Madero, unos días después, tomó la decisión de convocar al pueblo para que se levantaran armas y así derrocar al régimen de Díaz. No olvidemos que unos cuantos días antes de que Madero lanzara esta convocatoria, en México se conmemoraba el centenario de la independencia. Una fiesta importante